Hola, buenas. Mi nombre es Guido Torena y soy profesor de Historia por la Universidad de Buenos Aires. Y les quería contar un poquito cómo es esta carrera, qué hacemos los historiadores, de qué vivimos y un poco de estas tres cosas. En primer lugar, ¿qué no hacemos? Los historiadoras, lo que no hacemos es memorizar fechas así de memoria y escribirlas en un pizarrón para que para que los chicos las estudien. Bueno, no hacemos eso. Lo que sí hacemos es pensar problemas sociales en el presente, es decir, problemas sociales actuales, y ver cómo esos problemas existen en el pasado o cómo se configuran y qué diferencias o qué similitudes se pueden pensar. El mejor ejemplo es al 2020, con el tema de la pandemia, cómo se han empezado a estudiar distintas crisis agrícolas, crisis de economía, pestes, la peste negra, no sé, del siglo XIV, por ejemplo, cómo este año han empezado a aparecer esos trabajos. Obviamente, ¿por qué? Porque el presente le da sentido a ese pasado. Entonces, los historiadores e historiadoras trabajamos a partir de problemas actuales. ¿Sí? En general uno dice que si el mundo funcionase bien, no necesitaríamos cientistas sociales. Nosotros como historiadores nos formamos para ser cientistas sociales. Analizamos la sociedad. ¿Sí? Nosotros específicamente historiadores tenemos una pata siempre en el pasado y la famosa frase, estudiamos el pasado para entender el presente y planificar a futuro, que parece la frase muy trillada, pero que tiene utilidad. Obviamente lo que tenemos que hacer nosotros como historiadores e historiadoras es pensar cómo llevar a cabo eso, y la carrera obviamente nos da un poco de ayuda, si nos va formando. Aparte de esto, también trabajamos con documentos. Pueden ser documentos escritos si trabajamos sociedades muy antiguas, pero si trabajamos historia más del presente, también podemos tener incluso testimonios orales. Podemos tener trabajo con fuentes no sé, desde gente que está viva hasta, no sé, programas de radio. Digo, si queremos estudiar, no sé, la Segunda Guerra Mundial, ya tenemos material cinematográfico que nos permite pensar un pasado que ya es lejano, pero que claramente no es el paleolítico, por ejemplo. Entonces el historiador y las historiadoras tienen este trabajo que es más de archivo, y la idea es siempre ese trabajo de archivo llevarlo a la sociedad de distintas formas que en un rato voy a explicar. Eso por un lado. Segundo, ¿cómo es estudiar en la Universidad de Buenos Aires? Bueno, el estudio de la carrera está pensado para entre 4 y 5 años. Si uno no trabaja y tiene la energía y logra entender la vuelta de cómo estudiar la carrera, se suele hacer entre 5 y 6 años. Si uno decide trabajar o tiene que trabajar por lo que sea, se puede estirar un poco más. Ahora bien, la carrera es bastante flexible en ese sentido y nos permite ir haciendo la materia que querramos casi sin correlatividad. ¿Esto qué quiere decir? Que no es necesario haber cursado, no sé, Argentina 1 para hacer Argentina 2. Puedes hacer primero Argentina 2 y después Argentina 1. Eso tiene obviamente sus cosas buenas y sus cosas malas. Otra cosa que sí está buena es que a medida que uno se va acercando al final de la carrera, puede empezar a buscar trabajo. Lo cual nos puede llevar a este último punto, que es qué salida laboral tenemos. Atención, porque uno suele pensar, profesor de historia, nos recibimos de historia, entonces estamos condenados a dar clases en secundarios. Bien, acá hay que saber una cosa. La salida laboral más fija que tenemos actualmente, es decir, la más contundente, es la docencia, sobre todo en espacios secundarios. Por lo tanto, cuando entren en la carrera, está bueno saber si nos interesa la docencia, para que no nos agarre el final de la carrera y nos demos cuenta que, no sé, nunca quisimos ser docentes. Yo, por ejemplo, elegí ser docente desde que voy al secundario, que quiero ser profesor de secundaria. Por lo tanto, estoy ya desde el 2017 siendo profesor, y la verdad que la carrera da un montón de herramientas para pensar la docencia. Otro segundo tipo de docencia es la universitaria. La carrera también nos forma para ser docentes de terciarios. Así que es en ese sentido una carrera que te prepara fuertemente para entender la realidad y llevarla a un aula. Uno se recibe de profesor de historia
y si hace una tesis de licenciatura se recibe de licenciado. Ahora, atención con esto, porque uno en general primero se recibe de profesor, porque es más rápido que hacer una tesis luego, pero la carrera nos forma como licenciados, es decir, nosotros salimos analizando como historiadores, no como profesores de historia. También eso tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Entonces uno se recibe de profesor de historia, dice el título, pero tenemos un entrenamiento más de fuente, más de trabajo duro, no tanto de la didáctica. Eso dependerá de qué hace uno ahí para formarse un poco más en didáctica. Y las otras dos betas son la investigación para trabajar, que es básicamente un trabajo más duro de archivo, de ir a alguna biblioteca y trabajar con fuentes, y eso luego uno lo publica en artículos, lo publica en libros, lo hace a través de congresos, es decir, vamos grupos de historiadores a discutir ciertos temas, no sé, historia de la clase trabajadora en el siglo XX, bueno, y van muchos historiadores que piensan sobre ese tema y vamos discutiendo sobre eso. Eso obviamente está financiado a partir de organismos estatales o privados, CONICET, por ejemplo, que es uno de los más conocidos, y si no, organismos privados. Y la tercera instancia es la divulgación, que es un eje poco trabajado por los historiadores, muy poco trabajado, donde básicamente acercamos al resto de la sociedad que no está con el tema de la historia, que no se ha especializado en ciencias sociales, llevamos la historia a ese formato. Lo más conocido hoy en día es obviamente YouTube, donde uno puede ver justamente trabajos de divulgación, o formato podcast también, es decir, a través de un formato podcast, si uno busca, no sé, en Spotify, por ejemplo, va a encontrar distintos espacios de historia divulgada, es decir, historia pensada como un problema, pero llevada a gente que no ha hecho la carrera. Bien, esto es básicamente un paneo rapidísimo de lo que es el profesorado y la licenciatura de Historia en la Universidad de Buenos Aires. Y bueno, cualquiera que tenga dudas me pueden escribir, estoy abierto a darles una mano. Y bueno, será hasta la próxima.